Buenas noches, hermanos, hermanas. El Ministerio Glorias y Maravillas le da la bienvenida para el estudio y a nivel de resumen de todo lo que hemos visto durante esta semana con el libro que vamos hoy a compartir. Y antes de iniciar, vamos a encomendarnos a nuestro Señor para que sea a través de su Santo Espíritu guiándonos en todo este recorrido de este interesante libro y que sea de confrontación, de edificación y transformación a nuestras vidas. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, alabamos y glorificamos tu santo y bendito nombre y te damos gracias, Señor, por permitirnos una vez más reunirnos para estar escudriñando tu palabra, para estar siempre prestos a escucharla y atesorarla en nuestros corazones. De una manera especial, te suplicamos, Dios Todopoderoso, que bendigas a cada uno de los hermanos que ha dicho presente en esta noche, que nos podamos, como dije al principio, deleitarnos en ti y que tú pongas palabra en mi boca y también pongas ese deseo de atesorar tu palabra en los corazones de cada uno de los hermanos que está aquí hoy presente. Que podamos con ese aprendizaje cumplir con la gran comisión que nos has dejado, nos ha dejado nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de llevar tu palabra a todos los rincones, a ser discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues damos inicio formalmente al estudio de hoy. Como saben, de costumbre lo que hacemos es el resumen, así que cada uno de nosotros pues tenga mano en Biblia para que también puedan validar y puedan seguir hurgando en el estudio del libro de Jeremías, profeta Jeremías. Iniciando a las 8:10 de la noche y la meta que tenemos, ¿verdad?, es terminar a las 9:30 de la noche. Las dudas durante el tiempo que puedan ocurrir, pues hermanos, vayan anotándola hasta el momento ya establecido para respuestas. En caso de que no tengamos las respuestas, pues le vamos a prometer que estaremos indagando para poder responder de manera inmediata a las inquietudes que puedan surgir. Libro de Jeremías. Vamos a estar compartiendo con cada uno de ustedes desde el libro de Jeremías aspectos generales, el juicio de Dios, la esperanza en medio de la tribulación y la restauración de Israel. También las principales enseñanzas, sabiendo que siempre el propósito de que cuando estudiamos libros del Antiguo Testamento es Cristo. Esos son los temas de estudios que vamos a estar compartiendo en esta noche. Dentro de los aspectos generales de Jeremías, el profeta llorón, esto es denominado de esta manera. Y ya como hemos leído el libro, eso se debe a que él, cuando Dios le da instrucciones de compartir las profecías con el pueblo de Israel y con Judá, pues lloraba, porque los profetas podían escuchar claramente las instrucciones del Señor y ver la desobediencia del pueblo de Israel y de Judá, pues él lloraba de tristeza. Pero en este lloro tenemos que tener cuidado porque cuando el Señor da instrucciones, pues tenemos que respetarlas. No quiere decir esto que tengamos corazones insensibles. Sin embargo, tenemos nosotros como siervos, recuerden que la palabra es aplicable en el Antiguo Testamento, hoy, ¿verdad? La podemos aplicar a nuestras vidas y las futuras generaciones. Debemos asumir cuando cometemos errores, las consecuencias que trae esos errores y es el pecado. Pues como le dijimos, es el profeta llorón y a veces se le llama así. Él vivió en una época de gran turbulencia en la historia de Israel. El mensaje era claro y contundente que llevaba Jeremías pues a la nación de Israel y de Judá. El pueblo de Dios se había apartado de sus caminos, entonces enfrentaría las consecuencias
de una desobediencia. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, Jeremías también pues profetizaba la esperanza y la restauración. En todo este estudio, a resumen que haremos, vamos a explorar juntos tres temas claves del libro de Jeremías y el descubrimiento de cómo sus enseñanzas pues siguen siendo relevantes para nuestras vidas hoy. Jeremías fue un profeta de juicio por la desobediencia que utilizó el Señor. Su mensaje principal era que el pueblo de Israel había sido infiel a Dios y por lo tanto, pues se enfrentaría su ira. A través de vividas metáforas y lenguaje poético, Jeremías describió la corrupción y la idolatría que prevalecían en Judá. El profeta advirtió observación, no una vez, de manera repetida, sobre el inminente juicio de Dios, pero el pueblo se negó en escuchar. La desobediencia de Israel llevó a la destrucción de Jerusalén y el exilio de su pueblo. Antes de continuar desarrollando el libro de Jeremías, podemos ver la desobediencia. Qué cruel, qué desobediente era Judá, qué desobediente era Israel. Sin embargo, hermanos, tenemos que ser muy cuidadosos al momento de juzgar, porque creo que cosas peores estamos viendo el día de hoy. Predicamos la palabra en nuestra concupiscencia, sabiendo que estamos haciendo las cosas mal. Decidimos por nuestra maldad, si no tenemos esa relación constante y como estilo de vida con nuestro Dios, pues estamos abriéndole la puerta al enemigo, a Satanás, para que entre en nuestras vidas y que nos pongamos vendas que no nos permitan ver la luz del poder transformador de la palabra y nos podemos ir ahogando lentamente a la oscuridad. Como vemos hoy día, como esa desobediencia de naciones y podemos tomar como referencia las principales potencias que son referencias de nuestra isla, como por la desobediencia han traído secuelas. Habría mucha tela por donde cortar el tema de aprobar el aborto, el tema también de aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Todo eso se traduce en desobediencia, en llamar a las familias heterosexuales, como la decía en el plan perfecto, como diseñó el Señor, como familias tradicionales, ya es una desobediencia al plan divino que estableció nuestro Dios. Pues ustedes, lo que estamos viviendo, imagínense, eso también se vivió en el Antiguo Testamento y podemos ver cómo Dios en su ira da instrucciones claras al profeta Jeremías, el cual fue llamado por Dios desde el vientre materno. Ve cómo el Señor tiene planes desde antes de nuestro nacimiento. El ministerio de este profeta fue bastante difícil y de soledad, fue muy solitario, ya que tuvo que enfrentar oposición de sus contemporáneos. A pesar de las dificultades, Jeremías permaneció fiel a su llamado y siguió transmitiendo fielmente el mensaje de Dios al pueblo de Judá y de Israel. Jeremías era un hombre sensible, compasivo, se caracterizaba por esto, pero también era un profeta valiente y decidido. Su vida nos enseña pues la importancia de la obediencia y de ser también perseverantes y descansar, poner toda nuestra confianza en nuestro Dios. Hablamos al principio que Jeremías fue un profeta de juicio, ¿no? Porque le habló claramente el mensaje que Dios transmitió a él sobre el juicio de Dios sobre la desobediencia que estaba viviendo su pueblo en ese momento y que lo podemos traspolar hoy día. El juicio de Dios no es una expresión de su crueldad, tengamos claro estos hermanos, hermanas, sino una consecuencia natural de la desobediencia. Wow. Su juicio viene por desobediencia. Sería más fácil obedecer, pero podemos optar por desobedecer. Entonces, la consecuencia del pecado, sabemos que la muerte, y en este caso, juicio, de las consecuencias que iba a transcurrir en el pueblo de Israel. Dios es recordar que Dios es amoroso y misericordioso, pero también es justo y santo, hermanos. Cuando su pueblo
se aparta de él, él debe intervenir con el objetivo de restaurar el orden que se haya perdido. El mensaje del juicio de Jeremías nos recuerda la importancia de la santidad. Nosotros como creyentes estamos llamados, hermanos, llamados a vivir vidas santas y agradables a nuestro Dios y que se refleje en nuestro testimonio, que se refleje, como le dije al principio, somos tan hábiles y rápidos a juzgar, pero uno de los valores y principios que vemos desde el Nuevo Testamento y se confirman en el Nuevo Testamento con nuestro Señor, nuestro Redentor y Salvador Jesucristo, es la misericordia. Cuando fallamos en hacerlo, podemos esperar las consecuencias de nuestras acciones, porque es muy fácil decir Dios sí es malo. Ajá, pero usted tiene desobediencia. Y él lo dice claro, las consecuencias del pecado y de nuestras acciones tenemos que también enfrentarlas. Sin embargo, el juicio de Dios no es el fin de la historia. Aunque Israel sufrió un castigo pues, bastante severo, sabemos cómo ya es dominado por pueblos extranjeros, eh, Dios le permitió restaurar su pueblo, y eso lo veremos más adelante cuando sigamos estudiando la Biblia. Muchas de las profecías que este profeta hizo, pues las compartió, se cumplieron en su tiempo, o sea, fue mucho tiempo en el cual él Dios le hablaba y él, obviamente, pues transmitía al pueblo con instrucciones y su misericordia, cuando lo vemos en la Biblia, él perdía, Señor, ten misericordia. Dice, es que aunque yo le dé eh, esa opción, ellos van a seguir pecando, Jeremías. Y eso lo podemos ver en la destrucción de Jerusalén y el exilio de su pueblo. Sin embargo, algunas de las profecías ah, aún no se habían cumplido, porque como mismo era en su tiempo por completo. Por ejemplo, está la profecía de un nuevo pacto y también restauración final de Israel que apuntan pues al futuro, a eventos en el futuro. El libro de Jeremías es un tesoro de sabiduría y de esperanza. O sea, cuando tuvimos la oportunidad de leer cada capítulo, vemos la sabiduría y la esperanza en la oscuridad y desobediencia, pero también el poder transformador y restaurador de el Dios de los ejércitos celestiales. Al estudiar este libro, pues vamos a aprender mucho sobre Dios, mucho sobre nosotros mismos, porque nos lleva a confrontarnos, hermanos, y sobre todo el mundo en que nos ha tocado vivir, que vivimos. Que las enseñanzas de este fabuloso libro del profeta Jeremías nos inspiren a vivir vidas santas y a confiar, hermanos, en Dios y en todas las circunstancias. Amén. Jeremías, en toda oscuridad, en medio de la esperanza, en medio de la tribulación. Pues a pesar de las sombrías profecías del juicio que compartió Jeremías con el pueblo de Judá y de Israel, también se ofreció un mensaje pues, de esperanza. El profeta aseguró al pueblo de Israel que Dios no los había abandonado pues, por completo. Incluso en los momentos más oscuros, Dios pues, prometió restaurar su pueblo y llevarlos de vuelta a su tierra, ¿verdad? Entonces, la esperanza de Jeremías estaba basada en la promesa pues, de un nuevo pacto, bien, con el pueblo ya en obediencia. Pero a veces Dios en esa desobediencia, porque le dije al principio, lo mejor es obedecer, es la mejor opción. Pero el Señor tiene su remanente. El Señor es amor, es misericordia, transforma. Por las buenas, lo ideal. Por las malas, para moderar nuestro carácter y saber que sin Él nada somos, pero con Él somos más que vencedores. Por su misericordia, y hoy lo vemos reflejado en ese gran acto de amor, porque seguimos cayendo día a día con nuestra maldad, pero cuidado, no nos acomodemos a eso, hermano, porque Dios nos ha dado el discernimiento para saber las cosas que están mal y las que están bien. Pidámosle al Señor siempre que nos humille, pidámosle al Señor que nos hable cuando realmente no reflejemos esa luz y esa sal
que recibimos por gracia cuando aceptamos como nuestro Señor y Salvador Jesucristo y que somos pecadores y que solo podemos ser restaurados por Él, por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que sea su Espíritu Santo confrontándonos cada día. Si tú te lo pides con fe, Él te va a mostrar cuando me pasé. Bueno, vemos la misericordia de Él, de Dios, cuando dice, airaos, moléstate ante las injusticias, moléstate ante los desacuerdos con tu pareja, en el trabajo, con tus compañeros, con tus hijos, pero no pequéis. Y ese discernimiento y esa confrontación, pues la da el Espíritu Santo. Que podamos reflejar con nuestras acciones que el sello del Espíritu Santo muere en cada uno de nosotros. En este nuevo pacto no sería como el antiguo, ¿eh? Recuerda que había un pacto cuando Dios escucha el clamor de su pueblo en Egipto por la esclavitud, y esos 400 años aproximadamente que duraron de esclavitud en Egipto, y hace un pacto cuando ya organiza su nación, y salen del yugo del faraón, pues hay un pacto. Ahora, en la desobediencia, pues ese pacto el Señor sigue en su misericordia, lo quiere renovar en la ley y en obras externas, sino solo en un corazón transformado por el Espíritu Santo. La esperanza de Jeremías, pues nos enseña incluso que en medio de la tribulación podemos encontrar consuelo y esperanza en Dios. Cuando enfrentamos dificultades, podemos confiar en que Dios está trabajando en nuestras vidas y que al final todo va a salir bien. Pueden haber circunstancias en que tú te puedas sentir abandonado. No, hay que tú tienes que tener más fe, hermano. Lo que mencioné en el trabajo. No hay nada que satisface a tu supervisor. En el matrimonio no hay nada que satisface a tu esposa. Ora, ora al Señor. Trátalos con misericordia como lo ha tratado el Señor. Y el Señor habrá la obra. Amén. La esperanza de Jeremías, pues también nos recuerda la importancia de ser perseverantes, de la perseverancia. A menudo la vida cristiana es una lucha, hermanos, ¿eh? Podemos perseverar en la fe, confiados en Dios, que Él cumplirá sus promesas, que son fieles en cada uno de sus hijos. Luego de haber visto los temas que estamos pues, resumiendo, ¿verdad? Como hemos leído la Biblia durante toda la semana, uno de los temas es la restauración del pueblo de Israel, porque también así como él profetizó a través de su siervo, Jeremías, que la destrucción de Israel por la desobediencia, que iba a ser, pues, ellos como nación iban a ser repatriados a otras naciones donde no hablaban el mismo idioma, donde la cultura era diferente, iban a ir como siervos. El Señor sigue con la promesa de la restauración de su pueblo. Vemos el gran amor que refleja nuestro Dios, no porque lo merezcamos, sino porque Él sabe que hay un remanente. Y no nos frustremos, hermanos, cuando nos toque llevar y cumplir como gran comisión de llevar la palabra de Dios a todos los rincones y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y de que debemos reconocer que somos pecadores, y si no nos hacen caso, dice la palabra claramente, cuando cumples con eso, con ese legado que nos dejó nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dice la palabra claramente que sacudamos los polvos de nuestras sandalias y nos vayamos, porque vemos la desobediencia del Antiguo Testamento, la vemos hoy. Nosotros cumplimos con nuestra parte. Esto no quiere decir que nos frustremos. Sigamos con valentía, siendo esforzados, siendo valientes en cumplir en esa gran comisión y llevar el plan de salvación a todos los lugares, a nuestros vecinos. En caso de que hay un yugo desigual, mi esposo no compartan mis mismos valores, estén firmes y adelantes, porque nuestro Señor siempre nos va a respaldar. Uno de los temas más importantes del libro de Jeremías es la restauración de Israel después del exilio, ¿verdad? Dios prometió reunir a su pueblo y restaurar su nación. Esta promesa se cumplió en parte con el regreso de ese remanente de Israel a Jerusalén, pero tuvieron que transcurrir 70 años de cautiverio por desobediencia, hermanos. La restauración de Israel es un tipo de restauración espiritual que Dios pues ofrece a todos los que se arrepienten de sus pecados y ponen su fe en Cristo. Amén.
A través de Jesucristo, pues podemos ser reconciliados con Dios y podemos experimentar, lo digo por testimonio, esta gran redundancia, vida nueva en Cristo Jesús. La restauración de Israel nos enseña que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Yo diría que hasta más, pero cuidado, tengamos mucho cuidado de usar el perdón como papel higiénico, ¿eh? Mucho cuidado, porque así como el Dios es amor, es misericordia, es ira, no importa cuán lejos hayamos caído, siempre podemos volver a Dios y experimentar su perdón y la restauración. Jeremías era un hombre, como mencionamos al principio, sensible y se caracterizaba por su compasión, por ser un hombre compasivo. Pero también este fue un profeta valiente, o sea, cada vez que Jeremías cumplía las instrucciones en profecías que le daba el Señor para compartir con Israel, pues no crean que era fácil, era rechazado, lo metían preso, lo apedreaban. O sea, él sabiendo todo lo, o sea, y el Señor mostrándole todo y diciéndole a su oído lo que iba a ocurrir, él se mantuvo valiente y decidido en cumplir cada instrucción profética que el Señor le da. Su vida pues nos enseña y la podemos implementar, la podemos atesorar y ponerla en práctica de la importancia de la obediencia, de obedecer a Dios y de ser perseverantes y mantener total y confianza absoluta en Dios cuando llevamos su palabra. Aquellos que se han perdido, aquellos que se han alejado, aquellos que están totalmente distorsionados de la palabra, ¿verdad? Qué gran privilegio tenemos de escudriñar la palabra de Dios. Aquellos que están totalmente errados, mantengámonos firmes y siendo valientes. Amén. Antes de continuar, pues compartiendo los temas que estamos resumiendo, como hemos leído la Biblia durante toda la semana, recuerden que uno del pecado principal de desobediencia que se traduce en el pueblo, pues adoptar, idolatrar a dioses falsos de piedra, de madera, heredados, ¿verdad?, por mezclarse con otras naciones y alejarse totalmente de nuestro Dios, el Dios verdadero, el Dios todopoderoso, el Dios de los ejércitos celestiales, como dice su palabra, y adoptar la idolatría en todos los sentidos, en la vanidad, en enfocar todos sus esfuerzos en el dinero, tal vez en el sexo, en esa época, en la depravación sexual. Eh, no quiero yo imaginarme todo lo que estaba ocurriendo, porque lo hemos visto desde el inicio, desde Génesis, como hemos paseado en la historia del Antiguo Testamento, sacrificio de niños, el incienso que se daba en ofrenda al templo, utilizar el templo de Jehová para esas prácticas abominables, pues el Señor obviamente, yo digo, wow, cómo todavía al día de hoy su misericordia nos alcanza. Eh, no solamente la idolatría a estatuas, ¿no? A imágenes, que oramos por aquellas doctrinas que, sabiendo que la Biblia es clara, pues siguen haciéndolo. No juzguemos, oremos, oremos. Yo soy de los que digo que Dios tiene un remanente, la religión por la cual realmente se inclinan, eh, no es la que te salve, esa relación y de cumplir la palabra desde la A hasta la Z, como lo dicen las escrituras. Y hay muchas personas que yo sé que el mensaje le ha llegado y ya saben, el mismo Espíritu Santo le muestra cuando las cosas son incorrectas y no son bíblicas. Vamos a continuar desarrollando el siguiente tema, que son las principales enseñanzas del libro de Jeremías. El libro de Jeremías, pues, relevante para nosotros hoy por varias razones que vamos a compartir. Nos recuerda la importancia de la obediencia, nos enseña también a confiar en Dios en medio de la tribulación, nos revela el amor y la misericordia de Dios y nos inspira a ser valientes en la defensa de la verdad, dicha en su palabra. También nos ofrece la esperanza en el futuro,
Acerca de la importancia de la obediencia, pues Jeremías nos advierte claramente desde su primer capítulo sobre las consecuencias que va a traer la desobediencia, o sea, nuestro Dios. En confiar en Dios en medio de las tribulación o tribulaciones, pues el profeta nos muestra cómo mantener la esperanza e incluso, hermanos, en momentos más difíciles. Nos revela el amor que se traduce en la misericordia de Dios, que Dios es un Dios de gracia, un Dios de gracia, pero de compasión. También nos inspira a ser valientes en la defensa de la verdad de Dios a través de cuando estudiamos su palabra, pues lo conocemos más y nos da ese poder a través del Santo Espíritu de defenderla con integridad. Nos lleva a ser un profeta a él, valiente a nosotros también, fortalecernos en el poder de la palabra de Dios, que tuvo miedo en confrontar en algún momento a los poderosos de esa época. Acerca de la esperanza para el futuro, pues Jeremías asegura que Dios tiene un plan para nuestro futuro, ¿eh? En la tribulación, en la restauración, un plan de restauración en el futuro, cuando realmente y de manera auténtica el Señor recuerden que conoce la profundidad de nuestro corazón, de nuestros pensamientos. Deseamos ser transformados por su Santo Espíritu. Continuemos. Vamos a compartir, como hemos leído la palabra, ¿verdad? Toda la semana, algunas de citas destacadas del libro. Hay varias. No las podemos traer todas, pero como ya hemos tenido la oportunidad de profundizarla durante toda la semana, vamos a compartir, pues, la que hemos denominado como destacadas en el estudio de hoy. Dice, en aquel tiempo, dice Jehová, seré el Dios de todas las familias de Israel y ellas serán mi pueblo. Eso lo vemos en Jeremías capítulo 31, 1. Dice esto aquí, pues nos enseña, hermanos, hermanas, una promesa de un nuevo pacto y una relación restaurada con nuestro Dios. Esta cita también resalta la naturaleza pecaminosa del corazón humano, ¿eh? Recuerden, o sea, sigamos firmes y adelante, con estandarte, el poder de la palabra transformadora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, eh, porque en nuestro corazón humano y pecaminoso está la necesidad de la gracia y misericordia y merecida de Dios. Jeremías nos advierte con sus profecías sobre las consecuencias de la desobediencia de Dios. Otra cita que vamos a compartir dice, alábame, oh Jehová, porque no soy humilde y quebrantado de corazón. Eso lo vemos en Jeremías 9:24. Esa es una expresión de humildad y dependencia absoluta de Dios. Dice la otra cita, más en mi corazón está como fuego ardiente, encerrado en mis huecos y, y me canso de refrenarlo y no puedo. Eso lo vemos en Jeremías 29. Aquí lo que nos quiere dejar dicho es la pasión de Jeremías por proclamar la palabra de Dios, por llevar ese mensaje de juicio y de restauración en ese momento y aplicable a nuestras vidas, al pueblo de Dios, aquellos que están alejados, aquellos que están fríos, están tibios, lo cual el Señor vomita, dice su palabra, pues estamos a tiempo de arrepentirnos. Y me buscaréis y me hallaréis cuando busquéis todo vuestro corazón. Jeremías 29:13. Aquí lo que podemos aprender es que la promesa de encontrar a Dios cuando lo buscamos sinceramente, o sea, cuando lo buscas sinceramente lo vamos a encontrar y la palabra de Dios es poderosa y transforma, de verdad, transforma. Dice, y nos enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, ¿conoce el Señor?
porque todos los que conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, ¿por qué perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado? Eso lo vemos en Jeremías 31, 34. Pues aquí queda clara la promesa de un conocimiento íntimo de Dios. Amén. Es importante que en cada estudio de la Biblia, cada vez que profundicemos cada libro de la Biblia, sepamos que el propósito, y se revela en el día de hoy con el Nuevo Testamento, el propósito es Cristo. La importancia de escudriñar las Escrituras, porque a través de ella, pues cada uno de nosotros vamos a tener esa certeza de un Dios vivo y de vida eterna, y que la palabra da el testimonio de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, que sus promesas son fieles. El primer propósito siempre de la Escritura es presentar a Jesucristo, hermanos, hermanas, como Salvador, como restaurador de este mundo que se ha ido corrompiendo, cada día se corrompe. Por lo tanto, el Antiguo Testamento dice que Jesús viene y el Nuevo Testamento dice Jesús vino, nuestra salvación vino a través de Jesucristo. Pues luego de hacer esta reflexión, hermanos, hermanas, el libro de Jeremías podemos ver claramente a Jesucristo. O sea, todo lo que leamos de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento va a ser respondido con Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Rey. Gloria a Dios. Dice, el Señor de los ejércitos, los ejércitos celestiales, se dice mucho en la palabra. El libro de Jeremías, la frase Señor de los ejércitos es el título recurrente que revela la majestuosa soberanía de Dios sobre las cosas. El título enfatiza el poder, la autoridad de Dios como comandante supremo de los ejércitos celestiales. Jeremías 51, 59 dice, el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, dice así, yo te castigaré, oh Babilonia, por toda tu maldad, te quitaré el poder y destruiré tus ídolos. Ya no volverás a ser exaltada. Aquí vimos a Cristo como el juez supremo, capaz de derribar incluso a los imperios más poderosos. El alfarero. ¿Cuántas veces hemos escuchado en canciones que nos deleitamos de saber que ese alfarero puede moldearnos cuando estamos corrompidos, nuestra carne se corrompe, nuestro corazón, cuando desde la profundidad de todo nuestro ser buscamos un arrepentimiento, de reconocer que somos pecadores y que el único que nos puede restaurar y moldear para la gloria de su nombre es nuestro alfarero, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y lo vemos en Jeremías 18:6, la cual cito, no puedo yo hacer de vosotros como hace este alfarero, casa de Israel, dice Jehová. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. Esta imagen del alfarero moldeando al barro, pues nos va a revelar la soberanía absoluta de Dios sobre nuestras vidas. Cristo es el creador y el dueño de todo lo que existe. Y nosotros somos como ese barro en sus manos, moldeados según la voluntad. Dios tiene el poder absoluto de transformar nuestras vidas, de darnos forma y forma con un propósito para glorificarlo a Él. El esposo celoso. La imagen del esposo celoso es la metáfora recurrente en el libro de Jeremías para describir la relación
ojo, el que tiene entre Dios y el pueblo de Israel. La figura, a primera vista, pues podría ser negativa, hermanos, hermanas, pero en el contexto bíblico, esta revela realmente su amor, un amor profundo y una pasión por el esposo, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para, por otros, pues, amantes, cuando realmente pues, nos alejamos y dejamos de tener relación de amor con el Señor y buscamos otros amantes, como hemos mencionado anteriormente. Esta imagen, pues transmite claramente la profunda tristeza y el dolor que siente Dios ante la desobediencia de su pueblo. Sin embargo, más allá del dolor, pues también revela el amor celoso y un deseo de ardiente de que Israel, de que su pueblo vuelva a él. Cristo, como un esposo herido, anhela la restauración y su relación con su iglesia, hermanos. Él lo anhela, él lo anhela. Sabemos que cada cosa que ha ocurrido pues ha sido profetizada y se cumple. O sea, yo, esa era la profecía de antes. Bueno, la vemos cumplir hoy, la hemos visto cumplir muchas veces. Nos tocó vivir ahora y la vemos cómo se cumple esa desobediencia, pero también esa misericordia, que merecíamos muerte eterna, pero a Dios le plació a través de ese acto de amor, que ya cuando Jesucristo inicia su ministerio, y concluye a la edad de ya de 33 años, él decía, hay algo, hay un remanente. Recuerde que siempre esa palabrita, hay un remanente, hay una grey que se va a mantener fiel, que si se puede alejar es restaurada, porque la salvación la da el Señor. Y él sabe que si en el momento se alejan, esa dependencia absoluta del Señor y de venir en arrepentimiento, vamos a venir. Ahora, no seamos de lo que, como le dije, que lo usamos como papel higiénico. Seamos constantes en buscarlo, constantes en obedecerlo. Cuando pues, nos ponemos a hablar con el pecado, no, que yo, el chisme, cuando veo cosas que no tengo que ver, cuando no cumplo con mi rol de esposa o yo de esposo, eh, me distraigo. Entonces viene esa distracción en nuestra concupiscencia y maldad, le abrimos la puerta a Satanás y caemos y nos alejamos de él. Mucho cuidado con las distracciones. Realmente este libro de Jeremías es bastante amplio, si vemos capítulo por capítulo. No sabía que me emocioné bastante a terminar tan rápido, pero de verdad que el libro de Jeremías lo podamos aplicar en la palabra, recuerden que es replicable, se puede aplicar en cualquier circunstancia, en cualquier tiempo de nuestras vidas, de nuestras circunstancias, de cuando nos alejamos del Señor, saber, espérate, yo sé que a veces la atracción de la carne te da un gozo temporal, pero el gozo que yo tengo en mi Señor Jesucristo permanece para siempre y constante, se renueva. Amén. Que nuestra vida de adoración al Señor sea un estilo en cualquier cosa que nos toque vivir, en la enfermedad, en la angustia, en la abundancia, en la escasez, en las injusticias, como el Señor fue misericordioso conmigo, también yo aplicar esa misericordia. No es que debemos ser masoquistas, ¿verdad? Porque el Señor nos da la sabiduría. También pidamos esa sabiduría que Dios pidió a Salomón, que, que Salomón, perdón, pidió a Dios al momento de que él le dijo, ¿qué quieres? Le dio de todo, pero sabiduría. Yo le añadiría esa misericordia, porque somos bien rápidos para juzgar y lentos y tardos para tener misericordia y perdonar a los demás. Que el estudio de Jeremías sea como me impactó a mí, nos recuerde a esforzarnos, a estar valientes en lo que nos compete, como en cumplir la gran comisión de nuestro Señor, de nuestro Salvador y Redentor Jesucristo, de llevar su palabra, defenderla a todas las personas que Dios nos dé la oportunidad, también recordando, como pidió Jeremías, y cuando tuvo dudas, ¿verdad? Cuando podamos tener dudas, que el Señor hable a través de nosotros como siervos inútiles, y si lo oramos y confiamos plenamente en Él va a poner la palabra idónea, oportuna, al momento de que llevemos su palabra a aquellos que no le conocen. Antes de despedirnos, hermanos, hermanas, vamos a orar y
dando gracias por este maravilloso tiempo en el cual pudimos compartir el hilo del profeta Jeremías. Padre nuestro, que habitas en las alturas, alabamos y glorificamos tu santo y bendito nombre, Señor. Te pedimos, Señor, que nos perdones nuestras ofensas, que también seamos oportunos en perdonar, como tú nos perdonas, a aquellos que nos han faltado y que se han comportado de una manera incorrecta con nosotros. Tú provees, Señor, te pedimos, te suplicamos cada necesidad de nuestras vidas. Podamos atesorar en nuestros corazones tu palabra, la cual nos transforma, nos edifica, que tengamos una dependencia absoluta de ella a través del amor, del perdón y del poder transformador. Solo podemos alcanzar cuando reconocemos nuestros pecados como a nuestro único Redentor, ese que nos restaura, al único, aquel que es el nombre que le fue dado, nombre sobre todo nombre, el de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, estamos despedidos y como le comenté que era mi intención o es mi intención que este estudio haya sido del provecho de cada uno de ustedes. Estamos despedidos. ¿Por qué recomendar Dios contigo? Este es un libro devocional con el cual vas a tener esa relación íntima con el Señor. Y la ventaja que tiene este libro es que solamente entre 10 a 15 minutos aproximadamente vas a tener una experiencia inolvidable con nuestro Dios, con nuestro Creador. Lo puedes adquirir en todas las librerías cristianas y será de gran bendición. Dios contigo.